Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este 11º domingo después de Pentecostés, un domingo especial que lo compartimos a través de estos videos, ya que en nuestro país, en Argentina, tenemos hoy las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Proceso democrático, proceso en el cual tenemos la primera instancia para ir hacia las elecciones presidenciales del mes de octubre. Un año especial, sí, elegimos presidente, presidenta, y es un año en el cual también celebramos los 40 años de democracia, un proceso en el cual nosotros podemos vivir con libertad, que es un proceso en el cual un sistema de gobierno perfectible, por supuesto, pero en el cual vivimos en libertad y por eso podemos elegir a nuestros representantes. Vamos a comenzar, como decíamos, este 11º domingo después de Pentecostés, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos con una oración. Dios nuestro, Salvador, que nos levantas por encima de las tormentas y renuevas nuestra fe para que te sirvamos con alegría y sencillez de corazón. Fortalece en nosotros y nosotras el sentimiento de ser hijos e hijas tuyos. Renueva nuestro amor y nuestra confianza en ti, y haz que seamos en todo momento signos vivos de tu presencia en medio de la humanidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano y compañero de camino, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a compartir la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Enseguida, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca, que ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». El Evangelio del Señor. Veníamos estos domingos compartiendo las parábolas que Jesús utilizaba para enseñarle a las personas que lo seguían y también a sus discípulos. Y se había terminado ya este encuentro del que compartimos la semana pasada, y es momento de seguir el viaje para Jesús. Pero les dice a sus discípulos:
suban a la barca, adelántense, y que él iría luego tras de ellos. Y aquí comienza lo que el Evangelio ya nos empieza a hablar, a decir, a compartir. En que hay momentos de nuestra vida en los que, como a los discípulos, se nos aparecen tormentas. Se nos aparecen circunstancias de crisis que vienen, inclusive algunas veces, cuando menos los esperamos. Hay momentos en que también nosotros en nuestras vidas remamos y remamos, y en esas remadas pareciera que es imposible avanzar. Esa es la experiencia que estaban viviendo los discípulos. Estaban en medio de una tormenta, en el medio del mar, en el medio de la nada. Y esa experiencia de ellos, y que nos narra el Evangelio según San Mateo para este domingo, tiene mucho que ver con nosotros. Es que a veces hasta Jesús nos parece lejano, como a los discípulos. Jesús estaba acercándose y ellos mismos no lo reconocían. Es que esa presencia de Jesús, también en circunstancias de nuestras vidas, nos parece difícil de reconocer. Inclusive, esa forma en la que Él está actuando y cómo nos va a ayudar, también se nos hace difícil entender. Pero Dios nunca nos va a dejar solos, aunque no lo veamos ni lo sintamos, aunque parezca que hemos perdido la fe, Dios está con nosotros. Jesús está caminando encima del mar, de ese mar que nos asusta, y finalmente la tormenta va a pasar y va a llegar el momento en que las aguas se calman. Claro, tenemos a Pedro. Vaya Pedro, ¿no? Esa figura de un Pedro impulsivo, de un Pedro que quiere mostrar cuánta fe tiene. Y le dice: Maestro, ¿por qué no haces que yo también camine sobre el agua? Y dice Pedro, totalmente convencido, impulsivo, como muchos de nosotros y de nosotras. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, vení, acá estoy, vení. No sabemos qué sentido tiene lo que Pedro quería hacer con eso de caminar sobre las aguas. No lo sabemos, pero él quería. Se levantó y comenzó. Puso un pie, el otro, comenzó a caminar. Pero claro, de un lado y del otro venía viento, seguramente las olas que azotaban. Y empezó a hundirse. Claro, se desesperó. ¿Y qué hizo? Le dijo: Jesús, ayúdame. Y Jesús de inmediato seguramente lo agarró así del brazo, lo levantó, lo acercó y claro, lo sostuvo en medio de esa tormenta. Y en ese momento que él estaba temiendo, aunque tenía a Jesús ahí adelante. Claro, ya con Pedro ahí seguro, sostenido por Jesús, siguen unas palabras que seguramente tal vez no sabíamos o no recordábamos exactamente en qué parte del Evangelio, en qué momento, pero que se suele utilizar. Y no solo se suele utilizar cuando le respondemos a alguien que estaba dudando, y lo hacemos medio en broma, sino que lo más peligroso es que muchas veces se utiliza en sermones que predican sobre la fe.
Hay sermones sobre la fe en los que aquellos que predican o aquellas que predican, en lugar de animar y de consolar, torturan a sus feligreses, a sus creyentes, a sus seguidores, acusándolos de no tener suficiente fe y que por eso Dios los castiga. Sí, hay predicaciones sobre la fe de ese tenor, pero esos predicadores parecen olvidar que hay algo en el texto que que está primero antes que esa frase. Que Jesús extiende la mano y lo agarra a Pedro para que no se siga hundiendo. Y después le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero podemos oír en estas palabras a un Jesús, conociendo a lo largo de los evangelios la figura de Jesús, que tiene un hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O pensamos en un Jesús amoroso, como realmente lo es y nos lo explican los evangelios y los relatos. Porque una misma palabra puede servir para tanto alabar como para insultar. Puede ser una palabra acusadora o una misma palabra consoladora. Y algunos predicadores, al solo leer, hacen que las palabras de Jesús se oigan en un tono solemne y condenatorio, diciendo duramente, qué poca fe tenés, ¿por qué dudás? Y eso realmente es lamentable. Jesús no es así. Jesús nos entiende. Jesús está con aquellos que se equivocan, pero que también lo oyen y que confían en Él. Y hasta podríamos pensar en un Jesús que le dice con una sonrisa, quiero decir, no me sale ahora, pero con unas palabras amorosas pensadas en un tono no de enojo, sino en un tono amoroso. Pero, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Todavía no me conoces? ¡Qué poca fe! Con amor, pero primero ayudándolo. Uy, Pedro querido, no tenés tanta fe como vos pensabas, ¿no? Ese es Jesús, un Jesús del amor, que primero nos ayuda, está presente, no nos deja hundir y después nos habla. Nos dice que todavía nos falta crecer, pero que la fe está, que la fe la tenemos, que reconocemos que Él está con nosotros. Pero que a veces, como seres humanos, como personas, podemos un poquito dudar. Pedro tiene fe, pero para algunos predicadores, esa poca fe es para condenar. Y no es así. Es fe que a veces, hasta esa fe, genera duda, pero es fe. Esa fe que aunque pequeña, alcanza para que Dios, que no se ofende, ni se enoja como esos predicadores condenatorios, nos alcanza para entender que nuestra debilidad existe y que a veces tenemos temores y que nos cuesta mucho superar esos temores en momentos difíciles, pero la fe está en nosotros. Reconocemos a ese Dios de amor, a ese Jesús que nos acompaña. Dios no nos abandona. Y no nos abandona aunque dudemos. Dios no nos abandona porque haya momentos en los que no sabemos ni cómo orar por lo que estamos atravesando. La verdad es que no importa que haya cientos de predicadores que lo que hacen es señalar con el dedo desde arriba de un púlpito. El Evangelio nos enseña que no importa qué débiles y confundidos nos podamos sentir en algunos momentos de crisis,
y que Él, el Señor, va a estar siempre a nuestro lado y no nos va a dejar de sostener. Va a estar ahí, nos va a agarrar del brazo, nos va a llevar hacia Él y nos va a subir a la barca. Nos va a levantar, nos va a dar fuerza, porque el Señor nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Esa es nuestra fe en Él. Es esa fe que, aunque a veces nos falte un poquito y dudemos, nos dice que Él está siempre junto a nosotros, que no nos va a condenar, que primero nos va a extender su brazo y que nos va a acompañar a la barca, al lugar seguro, y que todo ese entorno que era tormentoso se va a calmar. Ese Jesús es el Jesús de amor. Que el Señor esté siempre con nosotros, que nuestra fe siempre sea una fe en la que sepamos que Él va a estar y que no nos sintamos mal, aunque a veces podamos dudar un poco de su presencia, de no verlo, pero finalmente siempre sabemos que Él está. Amén. Señor Dios, gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tu buena noticia, que es esta palabra del Señor que nos ayuda a todos y a todas a seguir adelante, tomados de la mano de Jesús, que se extiende hacia nosotros y que nos sostiene y que nos levanta en los momentos difíciles, y que así es como hace que por fin llegue la calma y el sol vuelva a brillar. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, gracias por esta compañía breve en el día de hoy, especial, como decíamos al comienzo. La Congregación del Santo Sacramento hoy no tiene actividades. Es importante que vayamos a votar, ¿sí? Que vayamos a elegir, que tengamos presente también esa posibilidad que nos da la democracia. Seamos ciudadanos y ciudadanas responsables. Bendecido domingo para todos y para todas. Amén.